Elena. A todos los que nos vean en grabación, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar la clase de hoy. Veréis que somos poquitos, igual luego se van incorporando alguno más. El otro día, el último día, empezamos con la PNL e hicimos una presuposición que era: el mapa no es el territorio. Muy bien. Yo, luego repasando, vi que no os dije muchas definiciones de la PNL. La PNL en sí es una técnica, vamos a llamarle de esta manera, que nos puede hacer llegar de un estado actual en el que estamos a nuestro estado deseado. Es decir, la PNL te ayuda, mediante los recursos que te aporta, a pasar de donde estás ahora a donde quieres estar. Esto, que parece teóricamente tan sencillo: oye, yo estoy aquí, ahora me quiero ir allí, me voy. No es tan sencillo. Para el inconsciente hay muchas pegas, porque, por ejemplo, el inconsciente, desde aquí hasta donde haya que ir, ve un precipicio. Y en el precipicio no hay un puente, solo hay un cable, como los funambulistas, para pasar por el cable sin caerme. Entonces el inconsciente, ante esa problemática, no pasa. Se queda donde está. Es lo que se denomina la zona de confort. Mi zona de confort puede ser mala, pero es mía. Aquello que puede ser bueno, de momento no es mío, no quiero ir. Claro, ¿qué se necesita para esto? Pues se necesita que tú acompañes a la persona a pasar esa cuerda que hay en el precipicio, que se sienta acompañada, pero no que tomes decisiones por él. No, ni mucho menos. Las decisiones las toma la propia persona. Es decir, todo lo que haga dependerá de sus decisiones. Si tú ves que una decisión no es buena, como eres su acompañante, tienes que decirle: ¿estás seguro de que eso que piensas es correcto? No tienes que decirle: yo creo que es incorrecto eso que haces. No, sino mediante una pregunta. A Miriam, que la tenemos aquí mirando fijamente, le encanta el tema de las preguntas. Porque ella, cuando empezó conmigo a hacer cosas de PNL, se dio cuenta que cuando se preguntaba a sí misma, se daban las respuestas adecuadas. Y esto es lo que tenemos que hacer todos. Voy a hacer un objetivo. ¿Estoy seguro que esto es un objetivo? ¿Tengo la plena potestad para tomar este objetivo, para decidir este objetivo? Y nuestro propio inconsciente nos va a responder. El inconsciente, si le vamos con preguntas, no se va a dar cuenta que estamos preparando un cambio. Sin embargo, si vamos frontalmente y decimos, por ejemplo, eso que decía antes: esa decisión que vas a tomar no es correcta, el inconsciente lo toma como una ofensa y entonces la hace más a fondo. Hay que preguntar siempre, que es lo que hablábamos el otro día de la puerta de atrás. Preguntas y preguntas y preguntas, pero preguntas, a ser posible, inesperadas. Qué bonito es eso de inesperado. Cuando os hagáis una pregunta inesperada y os respondáis, os daréis cuenta de lo bonito que es. Yo me di cuenta hace tiempo haciendo preguntas a los demás. Cuando vi que funcionaba, me las hice a mí. Y se solucionaron mis problemas, esos que tenía o que no me dejaban avanzar. Porque la pregunta es un antibloqueo. Es decir, si las emociones, no estamos en emociones ni en inteligencia emocional, pero hay que explicarlo. Las emociones funcionan como las percepciones, es decir, es un latigazo que nos pegan en un sentido. Si repasamos las emociones básicas, son la ira. ¿Dónde nos afecta? La ira nos afecta en el sentido de la vista, del oído y del habla. Es decir, nos hace decir improperios. El miedo nos afecta en la zona del corazón, que se nos encoge, y nos afecta, al sentido, diríamos, del tacto.
La tristeza nos afecta a los 5 sentidos en general. El asco al del gusto. La sorpresa al que nos pilla, es decir, normalmente es a la vista. ¡Oh! Porque hacemos así con los ojos. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Entonces, como las emociones son como las percepciones, son pequeños latigazos, son sensaciones. ¿Dónde está el problema, Miriam? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está el problema de las emociones? Que nos quedamos enganchados. Correcto, y eso se llama estado emocional. Es decir, la emoción, como es, ya os digo, como un pequeño relámpago, ¡puf!, pasa y ya está. Pero ese ¡puf! Se nos coge en el sistema límbico, se coge como con patas y empieza a arraigar y a extenderse por todo el cuerpo. Y entonces de ahí surgen los estados emocionales, que casi todos son negativos, porque el estado emocional, la alegría no existe. No existe porque la alegría se funde. Estás contento y de pronto pasa algo, un ave volando, ¡puf!, y ya estoy triste. Entonces, menos el estado emocional de alegría que no se produce, todos los demás son negativos y nos afectan. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un estado emocional en nosotros? Es como una espiral hacia adentro que cada vez genera más y más y más y más y más y más y más hasta que se apodera del todo. Mirad una persona depresiva, aunque le digáis, tú no te preocupes que vas a estar bien, pues dirá, no, estoy mal. Una persona triste, imaginaos, a Maripili le ha dejado su marido, se ha ido con otra y coge un estado de tristeza porque para ella su marido era su universo. Venga, Maripili, que no pasa nada, que oye, que se vaya con la otra, tú vive tu vida. No, no tengo vida. O sea, por más que intentes convencer a una persona afectada por un estado emocional de que salga, no sale. ¿Te acuerdas, Miriam, cómo se salía de un estado emocional fijo? Pues ahora no me acuerdo, pero como lo Haciendo digas. ejercicio. Tocar palmas, dar Vale, saltitos, hacer alguna correr, cosa que te. una cosa que haga que tu inconsciente se vaya hacia esa cosa, tiene que ser de alegre. Porque si haces una cosa, por ejemplo, bailar, si os habéis dado cuenta, todo el mundo que baila ríe. Y es por algo, es porque el bailar genera alegría, mover el cuerpo genera alegría a ciertas personas, a mí no. Imagino yo bailando así serio. No te rías, que es verdad que a mí no me gusta bailar y al no gustarme no me genera alegría. Pero a la gente en general el baile le genera alegría. Tocar palmas, qué alegría, te trasladas a una música y tocas palmas de esa música, o silbar, o dar saltos, o como decía yo en aquel vídeo, tirar la pelota esa que no bota y cogerla. Hay muchas formas de hacer ejercicio que nos va a sacar del estado emocional. Lo que pasa es que hemos de ser fuertes en el momento que estamos en el estado emocional para que nuestra fuerza haga que haga el ejercicio. Hay estados emocionales que nos hacen daño para toda la vida, como el de la ira. O hay estados emocionales que nos hacen que nos caguemos vivos, como el miedo. Mira, yo recuerdo cuando yo tenía, no era miedo, pero era preocupación por temas económicos, se me soltaba la barriga. Tenía que ir al váter sí o sí, porque no podía más, porque es que además no hacía diarrea, pero casi.
y era por la sensación esta del miedo de no voy a poder pagar, no me llega el dinero para los proveedores, para los empleados. Eso me generaba soltar la barriga. Bueno, pues cada emoción funciona de una manera diferente. Pero ¿cómo las vencemos? Las vencemos con el ejercicio. Mira, yo hice una frase, yo he hecho muchas frases de esas tontas. En su momento hice una que era: si tu cuerpo se mueve, tu mente se mueve. Venga, escribe. Si tu cuerpo se mueve, tu mente se mueve. Y cada vez que tu mente se mueve, generas opciones para el inconsciente. Eso está súper demostradísimo. Cuando la mente hace lo que dicen los estadounidenses, el ING, el gerundio, cuando la mente trabaja en gerundio, genera nuevas opciones de pensamiento para el inconsciente. No olvidemos que el inconsciente trabaja por opciones. Hola. Se ha parado. ¿Se ha congelado? Sí, estás congelado. No he congelado, madre mía, si aquí no hace frío, hace un calor que no veas. Perdón, es internet que se congela. A ver, Es que si tú tu también cuerpo se mueve, tu mente se mueve. Y cada vez que tu mente se mueve, el inconsciente. generas opciones para el inconsciente. Claro, aquí hay que abrir un capítulo que ya hablaremos del inconsciente, pero vamos a abrir un pequeño capítulo. El inconsciente funciona con las opciones que tiene disponibles y elige una de ellas, que es la más fácil, la más cómoda y la más conocida. Siempre. Eso es un mecanismo que el inconsciente lo tiene clarísimo. Por lo tanto, cuando haces ejercicio mental, cuando tu mente se mueve, estás generando nuevas opciones para el inconsciente. Muy bien. Yo no sé a qué venía esto de las emociones que he dicho, pero bueno, ha quedado bien. No me acuerdo cómo empezó. No me acuerdo cómo empezar con ello, pero ha quedado bien. Ay, ¿a que lo tienes apuntado? No, no. Bueno, os decía que estaba pensando que yo no os he dicho las posibles definiciones que tiene la PNL. Las posibles definiciones de la PNL se basan en diferencia, que marca la diferencia. Sí. Ya sé por qué decía lo de las emociones. Porque he dicho, las emociones son como las percepciones. Y eso venía a cuento de una definición de la PNL, que era, pues no sé cuál era ahora. Me ha venido a la mente de golpe y se me ha ido. Estoy mayor. La primera que has dicho era lo de que la PNL es una técnica para mejorar el estado. Para pasar del estado actual al estado deseado. Entonces, ¿qué Entonces, ocurre si entre tú estás con un estado emocional enganchado, chungo? Si tú estás en el estado actual con un estado emocional chungo, además del miedo que tiene el inconsciente a cambiar, el estado emocional chungo hace que diga, ¿qué dices? Yo con esto que llevo a cuestas voy a cambiar. Ni loco. Gracias, Miriam. ¿Ves? Me ha salvado. Los que nos vean se reirán, pero bueno, no pasa nada. y yo Pues también me río. sí, yo os dije que la PNL era una caja de herramientas en la que para cada cosa que necesitamos encontramos la herramienta adecuada. Os dije que la PNL, os lo he dicho hoy, es la diferencia que marca la diferencia. Esa a mí me encanta porque como toda mi vida me he sentido diferente. Me sentí diferente cuando era niño. Me sentí diferente cuando era adolescente. Me sentí diferente madurando y me siento diferente ahora que soy mayor. Porque cada vez que alguien hace lo mismo que yo hago, cambio de sistema. Por lo tanto, voy cultivando la diferencia
Y para cultivar la diferencia nada mejor que la PNL. Mirad, ayer escribía, estoy escribiendo, como antes lo he dicho a Miriam y a Manuel, un libro nuevo que es sobre la seducción. Y recuerdo que escribía que la seducción, al igual que la PNL, pueden ser una filosofía de vida. Es decir, la persona seductora lo es siempre, en cada momento, en cada circunstancia, con cada persona. Cuidado, que seducir no es ligar, que seducir no es conquistar. Seducir es que los demás estén a gusto contigo. Pues bueno, con la PNL yo recuerdo cuando hice el macroevento, que una pregunta que además me la hizo Monse, una compañera nuestra que hoy no ha podido entrar, me dijo, a ver, explícame cómo puede ser la PNL una filosofía de vida. Y entonces yo se lo expliqué en su momento, pero ahora lo voy a volver a explicar. La PNL puede ser una filosofía de vida cuando la incluyamos en nuestros valores y en nuestros principios como algo fundamental y básico. ¿Qué son los valores del ser humano? Los valores del ser humano es aquello a lo que tiende naturalmente y que es lo más importante en su vida. Pues uno de esos valores para mí es la PNL. Pero la PNL es un conjunto de técnicas. ¿Cómo puede ser una filosofía de vida? Porque yo esas técnicas inconscientemente las aplico en cada situación de mi vida. Así es como se convierte la PNL en una filosofía de vida. Bueno, vamos a seguir. Mira, ya tenemos otra visita. Vamos a seguir. Cuando yo el otro día os hablaba de... Hola Marta. Hola, buenas tardes. Hola guapa, ¿qué Hola. tal? Hola. Bueno, pues cuando yo el otro día os hablaba, mira, ves que es guapa y no salía en la cámara, pues cuando yo os decía, el mapa no es el territorio, quería deciros que lo veo cada día en la calle lo veo. Hoy he ido, por ejemplo, hoy he ido a unos recados a un pueblo de aquí al lado de donde vivo. Todo el mundo tiene la razón en todo. Y ves a Manolita con Juanita y que Manolita le dice, oye, esto no se hace como lo estás haciendo. Pero bueno, ¿quién es Manolita para decirle a Juanita cómo tiene que hacer las cosas? Invadimos continuamente los mapas. Tomamos decisiones por otros con nuestro punto de vista. Esto yo recuerdo cuando nos conocimos Miriam y yo. Miriam me dijo además en un taller de los que hacíamos, me dijo, yo tengo un problema, Luis, que es que invado los mapas de mi familia. Es decir, me meto en medio y siempre doy la solución. Y la última palabra siempre es mía. ¿Te acuerdas? Y entonces le propuse cambiar. Y me dijo, sí, pero no sé cómo hacerlo. Le di una técnica adecuada y has cambiado. Has cambiado radicalmente, 180 grados. La Miriam de ahora con la que yo conocí es totalmente diferente. Y no lo digo por lo que vemos aquí, lo digo por lo que hablamos tú y yo durante el día por WhatsApp. Esto a mí me encanta, porque mirad, yo siempre pongo de ejemplo a Laura Pérez, que siempre digo que fue la primera que yo dije de ella es mi mejor alumna. Yo recuerdo que nunca cuestionaba nada, al contrario. Lo que hacía es que al día siguiente lo aplicaba inmediatamente en su vida. Venía y me decía, oye, qué bien me ha ido. Yo alucinaba porque no me pasaba con nadie, solo me pasaba con ella. Bueno, y además seguramente verá este vídeo, Laura, te lo dedico. Laura está mucho más formada que yo actualmente en PNL, pero bueno, yo me he formado a base de, diríamos, de golpes.
Y entonces eso también cuenta mucho en la vida. Vamos a ver, os decía de las presuposiciones y os decía, el mapa no es un territorio y las creencias son un filtro que altera los mapas. Cuando hablamos de creencias no hablamos de religiones, hablamos de creencias de vida. Es decir, yo eso no lo puedo hacer, es una creencia limitante. Yo eso no lo voy a hacer, es otra creencia limitante. Yo no soy como ese, creencia limitante. Y otra creencia, por ejemplo, no limitante sería, a ver, voy a buscar una no limitante. Por ejemplo, me cuesta mucho hablar un idioma nuevo. Esa no es limitante, pero puede convertirse en limitante. La persona cree que le cuesta mucho, por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando se pone a estudiar un idioma nuevo, no aporta esa motivación necesaria para hacerlo. Entonces, las creencias, aquí yo siempre recurro a Ramón de Campoamor, el poeta, el literato español, creo que era de la generación del 98, que decía, hoy veo a dos Martas ahora. Decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y esto, los que usáis gafas de sol, lo sabéis muy claro. En función de la oscuridad que tenga la gafa de sol, veis mejor o peor. Veis cosas o no las veis. Porque los fondos grises, con unas gafas de sol gris, no se ven. Es decir, las creencias son esos filtros que nos cambian de color y nos hacen ver la realidad diferente. Muy bien, hay otra presuposición que a mí me gusta mucho y que me ha ido muy bien aplicarla, que es el resultado de la comunicación es el significado de la misma. Y así, tal como se dice, el resultado de la comunicación es el significado de la misma, no nos aporta nada. Solo es un juego de palabras. ¿Qué significa? Los que tengan mi libro, no hace falta que tomen nota, pero los que no tengan mi libro, eso significa que cuando tú emites una comunicación, ya sea hablar, una charla, una conferencia, un curso, como hace Miriam, hace cursos cursos, sí creo que son cursos de meditación, y luego hace charlas de tapping. Pues bueno, en esos momentos, lo que tú dices no es lo importante. Lo importante es lo que entienden las personas que han ido a tu charla. Es decir, si tú dices, el tapping es una cosa maravillosa que soluciona todos los problemas, aparte de que no les motivas, les estás generando un problema a las personas que han ido a verte. Ahora, si tú dices, el tapping es parecido a la acupuntura, cuidado, con diferencias, se trabajan en los mismos puntos que la acupuntura, en vez de clavar agujas, se hace con las yemas de los dedos, es una disciplina muy antigua de la medicina tradicional china, a la que se le ha aplicado conceptos de PNL para mejorarla. Entonces la gente empieza a entender más. Y ya cuando lleguemos al lenguaje ya veréis la costumbre que tenemos de eso, esto, aquello. Oye, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto? ¿Tú te crees que la persona que está contigo sabe a qué esto te refieres? No, no. Tú sí, pero la persona no. Y también hay otra cosa que digo, que no hay que obviar nada. ¿Te acuerdas por qué lo digo, Miriam? Porque lo obvio no existe. Vale, lo obvio sí existe, pero hacemos Bueno, sí que nosotros que existe, deje de pero no existir. Hacemos que deje de existir, porque al darlo por obvio, no lo comunicamos y al no comunicarlo, deja de existir. Es decir, si tú piensas, ese caballo me gusta y dices, oye, que me gusta mucho, ¿qué es lo que te gusta mucho? El caballo. Ah,
Como era tan obvio, dejó de existir. A ver, cuéntame qué vas a apuntar. Sí, es que quiero saberlo. ¿Quieres que apuntas el ejemplo? ¡No! Apunto las frases para recordarlas, lo obvio. Vale. Si no lo dices, Lo deja de obvio existir. existe Pero en tu mente y solo en tu mente. Todo lo que das por obvio, al no explicarlo, al no decirlo, deja de existir. Tú misma te lo cargas. Bueno, estaba en la comunicación. Resulta que los que vienen a nuestras charlas, a nuestras comunicaciones, a nuestra comedia, cuando hablas con tu marido y él te está escuchando a ti, lo que subsiste de esa comunicación es lo que él ha entendido. Nada más, no lo que tú querías decirle. Que estoy seguro que eso en las parejas ocurre continuamente. Una parte de la pareja dice una cosa a su manera, como lo ha visto, como lo ha creído, y la otra persona que está pensando en otras cosas lo recibe como le da la gana. Aquí tengo que hacer un inciso. Hay mujeres que habláis a vuestros maridos cuando están en la cama y se os quedan dormidos. No pasan de vosotras, no. Hay un estudio universitario, creo que es de la Universidad de Osaka, que dice que el hombre tiene una válvula que no lo tiene la mujer, esa válvula, por la cual cuando una voz es monótona y repetitiva, se duerme. O sea, no es que pasen de vosotras, no, es que les hacéis que ronquen. Es que es muy curioso porque he hablado con muchas mujeres y les he dicho, ¿te ha pasado alguna vez que estás en la cama con tu marido o con tu pareja y estás hablando y de pronto oyes? Y dicen, sí, es por eso, es por la válvula. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Esto es PNL pura y dura. ¿Qué hemos de hacer, Miriam? Uy. Si te encanta, preguntar de vez en cuando. Oye, cariño, ¿esto que te he dicho, lo has comprendido? Y no se ha enterado de ¿Puede? nada. No te dirá, si estaba pensando en otra. No, no se ha enterado de nada por la monotonía de la conversación. Por eso yo le hablo en alto. Y entonces que no me chille, digo, es que para que me escuches. Pero no por hablar más alto te va a escuchar más. No lo sé. Ya lo sabes tú. ¿Tú por qué hablas en alto? Porque soy visual. Muy bien. Eres buena alumna, ¿eh? Muy bien, me gusta. Bueno, vamos a ver. El resumen es que la comunicación es lo que entiende el que recibe la comunicación, no lo que explica el que emite la comunicación. ¿Y entonces qué hago? Que yo me dedico a dar charlas y conferencias. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? ¿Me preguntas? Hombre, claro, ha sido una pregunta, ¿no? ¿Que cómo hago para que la gente esté atenta en toda la charla? No, eso es otro capítulo. A ver, ¿Cómo haces para que la gente entienda lo que tú quieres decir? pues, pues explicar de la manera que ellos Tú necesitas que te diga sí o no. no, Si no, no- te quedas cortada. Vamos a ver. Ibas muy bien, ibas muy bien. Es explicarme de la decir, manera, por ejemplo, tú hablas de esta manera, pues yo tengo que si tú me conocer, imitas a mí cuando yo hablo, te entenderé, seguro. no, imitarte no, ¿cómo te voy a imitar? Sí, hombre, imitarme. Cuando hablamos de la palabra imitar, hablamos de un poco de un payasete. No, Ya. no, no. Esto es un apartado de la empatía directa. Es que lo sé, pero no sé explicármelo. A ver, si tú utilizas las mismas frases, los mismos verbos,
las mismas palabras que tu interlocutor te entiende. Eso es lo que yo quería decir. Que si yo hablo de la misma manera que la otra persona se explica, pues entonces me entenderá mejor. Pero si yo me Vale, hablo, yo le hablo muy bien. De tu yo qué manera, sé, de tu manera. sí, con mis palabras, que algunas pongo, pues entonces dirán, ¿eso qué es? Sí que además no acabas nunca la frase. Necesita. Pero eso no pasa nada. No es que seas mejor o peor. Es que tu inconsciente necesita dar más vueltas y más vueltas y más vueltas y no tiene un fin. Eso, como es una cosa que depende de ti, tú sola puedes modificarlo. ¿Sabes cómo? Vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo. Si utilizamos las palabras de mi interlocutor, si utilizamos las expresiones de mi interlocutor, si utilizamos la forma de hablar de mi interlocutor, me va a entender. Sí. ¿Y cómo sabes cómo habla tu interlocutor? Pues mira, hay un truco. ¿Cuándo haces? Observándolo. No, no necesariamente, porque puede no hablar. Puede estar solo y estar así, en posición contemplativa. ¿Cuándo haces la charla que vas a hacer de tapín? El sábado. Por cierto, quien se pueda apuntar a la charla de tapping que hace Miriam es el sábado próximo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo tu cartel, ¿verdad? Sí. Pues lo compartiré en mis grupos, por si alguien quiere ir, porque tú eres muy buena con el tapping. Bueno, pues vamos a ver. Imagínate que estás en el local, en el que sea. Entras y puedes hacer dos cosas. Puedes quedarte en un rincón porque eres la oradora y no tienes por qué mezclarte con la plebe, o puedes acercarte a la plebe y preguntar. Yo eso lo hacía. Uy, no, pero yo siempre estoy con con todo. Yo no me pongo como superior ni nada de eso. No, no, si te lo he dicho en broma, te lo he dicho metafóricamente. Ah, vale. Pero Vale. me refiero a Entonces, que yo soy de pero compartir, preguntas o hablas. pues, las dos cosas. Pues deja de hablar y solo pregunta. Por eso quiero aprender más a la pregunta. Porque preguntando, cuando preguntas obtienes varios resultados. Primero, venga, muy despacio. Cuando preguntamos obtenemos cómo piensa la persona, si la pregunta es directa sobre un hecho concreto de lo que vas a hacer, cómo piensas respecto a eso. Cuando preguntas, sigues manteniendo tú la tensión en la conversación, que eso es muy importante porque vivimos en un mundo que se pelea por quién tiene la palabra. ¿Y cuántas personas hay que te dicen, no, 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 que no he acabado de hablar, déjame terminar? Bueno, pues cuando tú preguntas, te responden y acaban de terminar. No hay la opción de seguir hablando. Y además, hay una opción muy buena cuando preguntas, y es que te demuestran cómo son. No, ya se me va, ya la he echado. ¿Ha visto Marta? Ahuyento a mis alumnas. ¿Qué quiere? ¿Qué dice? Nada, que te lo digo en broma. Mira por los apuntes de las preguntas. No, pero no vamos a entrar en ellos. Lo que te digo es que cuando preguntas, sabes cosas de la persona. Sí. O sea, sabes lo que opina de lo que vas a hacer, sigues dominando la conversación y además te explican cosas de su vida. Y ahí, en esas cosas que te explican colaterales, es cuando tú sabes cómo tienes que comunicarte. Yo, por ejemplo,
Creo que a ti te lo he dicho, pero lo voy a repetir. Yo durante unos cuantos años tuve que trabajar con políticos profesionales de varios partidos. Yo trabajaba con varios partidos por mi trabajo, por el cargo que ocupaba. Y curiosamente todos se pensaban que era de su partido. Recuerdo que me decía mi jefe, ¿cómo lo haces para que todos piensen que eres de su partido? Pues es una técnica, es una forma. Yo preguntaba, nada más preguntaba. Y recuerdo que era una época en que mi ego era muy importante. Por cierto, me han hablado del ego. Una amiga tuya, Miriam. Y quiero desde aquí hacer un comentario. El ego se refiere al yo. El ego es importante y es fundamental en el ser humano. Un ser humano sin ego no tendría sustancia. Pero lo más importante es que no dejemos predominar el ego sobre todo lo demás. Es decir, esa persona que siempre quiere tener razón, siempre quiere decir la última palabra, siempre quiere estar por encima de todos, ese aceite en el agua, esa persona se daña más que se beneficia. Porque ¿qué piensan los demás de esa persona? Qué pesada. Siempre tiene la razón ella, ¿no? Digas lo que digas, haga lo que haga, aunque tú seas el experto más número uno del mundo en un tema, esa persona siempre tiene razón. Y eso es muy malo, porque te generas enemistades, que no te lo van a decir a la cara, nadie, porque eso, somos así de cobardes, nadie te dice, oye, chica, tú no me gustas. Por esto y por esto. No. Eso la gente no lo hacemos. Ahora, vamos por detrás y hablamos con otros y decimos, oye, mira, esta, es que tiene un carácter que yo no lo aguanto, no me gusta nada. Somos humanos y entonces estamos talados por la misma cuchillita. Bueno, yo tengo que comunicar como les gusta recibir a mi interlocutor, a mis interlocutores, la comunicación. Y entonces digo, a ver, a ese cómo le gusta recibir la comunicación. Y cuando sabes un poco más de PNL dices, uy, sí, ese es visual. Y le dices, mira, te voy a decir una cosa. Está como loco pendiente de ti. Pero si fuera auditivo le diría, escúchame, no es el camino. Y te está pendiente. Y si fuera sinestésico o kinestésico, le dirías, ¿qué sentimientos tienes ahora? ¿Son sentimientos encontrados? Por ejemplo, pues un ejemplo. Cuando sepamos eso, veremos otra línea de poder comunicar mejor. Pero mientras tanto, tenemos lo que tenemos. Mirad, recuerdo que Maripili va a buscar a sus hijos al colegio. Yo esto ya lo has oído una o dos veces, Miriam. Y sale su hijo mayor y le dice, mamá, me han suspendido 2. ¡Oh! 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 ¡Qué desastre! Tu padre se va a poner como una moto. Se te ha acabado la televisión, se te ha acabado la consola, se te ha acabado todo. No hay cine, no hay nada. Muy bien. Y como esto te ocurra en las fechas de Navidad, no hay reyes. Los reyes magos no te van a traer nada. O sea, le generamos al niño un miedo y una angustia terrible. Pero bueno, va Maripili regañando con su hijo y de pronto se encuentra de frente a Loli, su prima. ¡Uy, Loli, cariño! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y dice, ¿qué te pasa? Que estás muy serio. Y dice, aquí vengo peleándome con este, que me ha suspendido 2 la primera vez. Y, ¡oh! ¿Qué me vas a decir? Mira, este suspende continuamente cada trimestre. Y aquel de allí suspende
todo lo que le da la gana y más. Estamos muy acostumbrados. Pero al final, ni que le quites la televisión, ni que le quites todo, ellos siguen suspendiendo. Oye, cariño, que tengo mucha prisa, que no llego a donde voy. Y deja a Maripili, que no la ha dejado acabar de hablar, la deja con la angustia de que su hijo ha salido igual que los hijos mal estudiantes de su prima, y además no puede desahogarse. El ser humano necesita desahogarse. No sé si lo sabéis. Y Maripili se va con su mochila de problemas, con sus hijos, con el suspendido y con la otra, y esperando hablar con su marido. Y su prima Loli se va tan pancha, tan tranquila, y le ha fastidiado la tarde a su prima. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Porque todos queremos que lo que comunicamos sea lo importante. Y no es que sea un tema que, no creo que se me ofenda a nadie, pero si alguien se me ofende, es que eso lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, lo vemos en todos los sitios donde vamos, en las tiendas donde vamos a comprar. Continuamente, todos queremos ser la última palabra de todo. Y eso es un error. Bueno, pero paralelo a esto está cuando comunicamos, Miriam, que va a comunicar el sábado lo del tapping, ¿qué se queda la gente de lo que tú vas a decir? En total, un máximo de un 35% de lo que digas. Es decir, si les vas a hablar de los meridianos, les vas a hablar de los puntos, les vas a hablar de las rondas y les vas a hablar de las técnicas, piensa que ellos solo se quedan con un 35% de lo que tú les explicas. Y ese 35%, ¿cómo funciona en la conversación? Pues en la primera mitad de la conversación, aproximadamente se quedan con un 50%. Y en la segunda parte de la conversación se quedan con un 20% como mucho, con lo cual el 100% hace el 35%. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué truco tengo que aplicar para que esto no sea así? Tengo que, en la segunda parte de la conversación, que se quedan con una miseria de lo que yo digo, decir lo más importante, pero avisarles, es decir, bueno, ahora os voy a explicar por encima cómo va el tapping y en la segunda parte de la charla os explicaré cómo se hace, cómo funciona y cómo nos ayuda. Y ellos van a estar expectantes a que les digas la segunda parte de la charla. Por lo tanto, de la primera parte se quedan con el 50% sí o sí, y de la segunda se van a quedar con tanto que al final ese 35% que es teórico se va a convertir en un 65 o 70. Yo eso lo aprendí, yo hacía un curso que era comunicación eficaz. Y lo aprendí porque toqué herramientas, no me acuerdo qué herramientas busqué, que decían la perversión de la comunicación. Que luego hay la siguiente parte, que hasta ahora hemos hablado de esto, pero luego hay la siguiente. Mira, Miriam, ¿sabes? Monse me dijo el otro día que estaba guapa. Y tú hablas con Marta y le dices, Marta, ¿sabes? Monse está muy guapa. Y Marta habla con Manuel y le dice, oye Manuel, me han dicho que Monse está guapísima. Nada que ver con lo que yo he dicho al principio. Porque yo he dicho que Monse se siente muy guapa, no que está muy guapa. Pobre Monse, está guapísima, ya lo sé, pero es un ejemplo que pongo. Es decir, pervertimos, destrozamos la comunicación entre lo que uno dice, se lo explica al otro, 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 y al final, si hablas con el primero, no tiene nada que ver lo que te ha dicho con lo que se ha ido perdiendo por el camino. Y luego hay otra cosa. Somos perfeccionistas, en general todo el mundo. Cuando yo le cuento a Miriam lo de Monse,
quiero que la impacte y estoy viendo su cara y veo que no le impacta. Y entonces exagero. Y además que se va a vestir de amarillo. Porque tengo que impactarte. Y entonces tú dices, Monse de amarillo. ¡Oh! Tú cuando hables con Marta le dirás que se va a vestir de rojo. ¿Por qué? Porque es lo que a Marta le va a impactar más. Y Marta, cuando hable con Manuel, a lo mejor le dice que se va a vestir de verde. Y dirás, pero eso no puede ser. Yo le he dicho de amarillo, no puede decir de rojo. Sí, sí puede ser. Es así. Lamentablemente el ser humano somos así. Contamos una, mira, por ejemplo, tú le cuentas a tu marido, Gerard, le cuentas algo que te ha ocurrido por la mañana. Por ejemplo, si están en los cuencos y te ha pasado algo impresionante. Le dices, mira, te quiero contar lo que me ha pasado en los cuencos. Y ves su cara que no le está impactando en absoluto nada. Y que incluso estará pensando, pues no lo veo tan interesante. Y entonces exageras, distorsionas, inventas para que a él le impresione. Pero lo hace sin darte cuenta. Es un tema reflejo del inconsciente. Siempre tenemos que impresionar a los demás. Si os acordáis de Chiquito de la Calzada, usaba esa técnica de distorsionar, deteriorar las palabras, los movimientos, deteriorar el sentido común de la vida para que la gente se fijara más en él. Y eso lo hace también el de Martes y 13, el de Encanda. Pregunta. ¿Y eso no puede ser también de las heridas que uno pueda tener? Eso es el ego. No tiene nada que ver las heridas con... Las heridas son creencias. Imagínate una persona que ha sido maltratada de niño. Crece con la creencia del maltrato. Y entonces cuando explica algo, sin darse cuenta, enfoca hacia allá sus creencias. Nuestra expresión es una, a ver, ¿cómo lo digo? Nuestra expresión es una expresión de nuestras creencias, es una ilusión de nuestras creencias. Apúntatelo que eso es una frase ilustre. A ver, que tengo aquí muchas cosas. Nuestra expresión es una ilusión de nuestras creencias. Ahora me acaba de saludar tu hija Mayra, Marta. Estando aquí, Nuestra expresión es... una ilusión de nuestras creencias. Estando aquí me ha entrado el mensajito, yo lo veo, de Mayra, que me imagino que me saluda. Pero, por ejemplo, si una persona se Venga, va haciendo trabajo para quitar esas heridas, supongo que... No, no supongo. genera nuevas creencias. Bueno, pero ya no tendrá la necesidad de mostrarse, entonces su comunicación será como más... Cambia, tu comunicación será una ilusión de sus nuevas creencias. Eso es como el Claro, pero ilusionista. será más sana, ¿no? Pero no estamos hablando de que sea más sana o menos sana. Ya. Igualmente seguirá distorsionando la comunicación. Porque, ¿qué buscamos? No, porque Buscamos a lo el mejor no tendrá la necesidad de poner... O eso es otra cosa. siempre se tiene. Porque buscamos agradar a los demás. Y para agradar necesitamos exagerar. Mira, hay una técnica en Pero lo que PNL. te digo, que si por ejemplo tú haces, ¿no? Tú dices de agradar a los demás. Si tú haces un ejercicio cada día de agradarte tú mismo en el espejo y de quererte y de amarte, tú Bueno, estás después no diciendo tienes que la esa persona va a necesidad. hacer, dices que esa persona va a hacer eso. Da por supuesto. Si es un ejemplo, Luis. Sí, pero mira, ¿sabes lo que me ocurre? Que lamentablemente eso no existe. No lo encuentro, yo no me lo encuentro por el camino.
Las personas que llegan a mí llegan creyendo que tienen la razón en todo, creyendo que su enfermedad es la más grave de todas. Es una forma de que me escuchen. La gente necesita ser escuchada. Por eso, cuando hablemos de la escucha activa, os explicaré cómo hay que hacerla para que la persona se sienta escuchada. La gente necesita ser escuchada, no ser oída, que oída ya lo son. Sí, pero lo que yo me refería es que si una persona va haciendo toda un trabajo para ella misma, Sí, de, por ejemplo, eso, ¿no? De mirarse al espejo y de amarse y de quererse ella misma, después no tendrá que demostrar a los demás que la tengan que querer, ni agradar, ni nada de eso. Entonces su es comunicación puede lamentable, ser pero sí. que Eso seguirá es algo queriéndose que el ser humano, mostrar. es algo que el ser humano lleva en su interior. O sea, si a ti tu hijo, el pequeño, te cuenta algo que ha pasado en clase, créete la mitad de la mitad. No, yo me creo todo, porque él me lo Es explica. todo, pero créete la mitad de la mitad interiormente, porque realmente te lo está exagerando, te lo está potenciando para que sea grave el tema, lo que te explica. Pero mira, ahí voy a entrar a una cosa. ¿Y si tú haces por escuchar a ese niño? Porque claro, las heridas vienen desde niño. Si tú haces por escuchar a ese niño y estar atenta a ese niño y a ser escuchado, y tú te crees todo lo que te está diciendo, y él realmente siente que lo estás escuchando y que lo estás creyendo, ese niño, cuando sea mayor, crecerá con que siempre la han escuchado y no necesitará ser el Vale, pero centro ni ¿qué estamos aquí hablando? ¿Lo que tú escuchas o lo que ellos cuentan? las dos cosas. No, lo que tú escuchas La está claro, comunicación, está la claro. La comunicación. comunicación del emisor. Hablamos de la comunicación del que emite una comunicación. Sí. Mira, yo recuerdo, ¿sabes que hubo el accidente del tren Albia? ¿Del tren qué? Albia, en Pontevedra o en Vigo, no sé dónde fue, que a coger una curva se salió el tren y murieron. Vale. Eso le impactó a todo el mundo, entre ellos al presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy. Mensaje de pésame. Queridos familiares de los pasajeros del avión de Spanair, el presidente del gobierno y todo el gobierno os da el pésame con todo nuestro sentido. Quien hizo la comunicación no se dio cuenta que no era el avión de Spanair, que era el tren Albia. Ya. Y no lo cambió. Claro, acción a la 1 de la madrugada, seguramente cogió a su secretario que estaba durmiendo y le dijo, manda un pésame. Buscó el último que había y sin cambiar lo que ponía, lo envió. Es esa comunicación, o sea, él comunicó lo que recibieron los demás, él comunicó lo que los demás leyeron. No comunicó lo que quería hacer, que era pésame al tren, sino que puso pésame al avión. Ya. Entonces, el emisor es el que tiene que cuidar su mensaje. Ahí deterioró la comunicación al máximo. Al día siguiente salieron los periódicos. Claro, cuando eres famoso, lo que haces luego sale en los periódicos. Entonces, lo que estoy diciendo es que el deterioro de la comunicación lo hacemos todos, lamentablemente. Pero que es algo que es ajeno a nuestra voluntad. Es algo que es connatural con el ser humano. Claro, pero yo me he metido en ese camino de Tú has pensado en preguntar ti, eso. que has mejorado tu autoestima, que estás trabajando contigo, muy bien. No, 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 Pero no. haces nuevas creencias. No lo está O sea, pensando por mí. sí, Lo ahora estaba. mismo, ahora mismo.
si la expresión de eso es lo que te he dicho, la ilusión de las creencias, sean las que sean las creencias, las vas a aportar al mensaje. Es decir, si tus creencias están sanas, maduras y correctas, vas a aportar esas creencias, lo cual no va a salir un mensaje sano, maduro y correcto. Si tus creencias están fastidiadas, vas a aportar tu amargura. Que lo que Sí. yo quiero decirte es que Pero el que yo te lo he lenguaje, dicho porque has entrado en lo del tema del inconsciente. claro, es que es el inconsciente el que hace eso. Claro, y en el inconsciente se queda como lo que hemos vivido y lo que recuerda. Entonces, esa persona, si tiene que explicar algo de... Lo hará en base a lo que ha vivido. Claro, pero si no lo ha sanado, lo explicará de una manera y si lo ha sanado, lo explicará de otra. Vale, y a esa persona, si le han maltratado en la vida, aunque lo haya sanado, cuando lo explique pensará que le van a maltratar quien lo recibe. Es un tema inviable que no tiene solución. Oye, vamos a acabar, que ya son la hora. Bueno, voy a cortar la grabación porque mi despedida solamente